formato de las entrevistas en 24 horas. 7:24 de la mañana, a esta hora le damos la bienvenida aquí en 24 horas al ministro de Transporte y también de Energía encargado, Roberto Luque. Gracias por acompañarnos, bienvenido. Buenos días, Liz, mucho gusto estar aquí, como siempre. Ministro, no, gracias a usted. Muchos temas que tratar. Quiero empezar por lo que ocurrió el miércoles anterior, este apagón a nivel nacional, que usted decía, pues se enmarca dentro de esta grave crisis eléctrica que enfrenta el país, una falla de transmisión que falló, un mantenimiento que no se realizaba hace 2 décadas, pero usted dijo, ¿se pudo evitar? Sí. ¿No le anticiparon a usted que eso podía suceder? ¿No le dijeron que había esta falla y que podía colapsar en algún momento? ¿No se pudo evitar? Quiero aclarar un tema sobre la falta de mantenimiento en 2 décadas y cómo eso pudo haber sido malinterpretado. Las 2 décadas vienen dadas porque este último suceso pasó en el 2004. Y a pesar de que SELEC y las empresas de transmisión siempre están dándole mantenimientos a las líneas de transmisión, lo insólito que pasó es que una falla que debiera ser normal por calor, por daño, por aves, por lo que sea que falle una línea de transmisión, no debería de generar que todo el país colapse. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que existe desde el 2004 ciertos planes para hacer sistemas de protección sistémica. Así se llama el mecanismo para proteger no solo a las líneas de transmisión, sino a las generadoras una vez que haya daños en las líneas de transmisión. Esos equipos, algunos están obsoletos y esos equipos, por ejemplo, en el 2022 hay un concurso declarado desierto por $2 millones para reemplazar. Sabemos también que hay sistemas de protección de ciertas generadoras, por ejemplo, sopladoras, que no necesariamente están bien calibrados y nosotros estamos, por ejemplo, ahora en un proceso en SELEC, llevábamos antes de lo del miércoles, para contratar algunos de estos servicios porque sabemos la necesidad que hay que hacerlo. Pero sí. Eso es lo que a lo mejor el ecuatoriano dice, ¿no? Cuando recibe esta cartera se le encargan y le dicen hay una crisis, pasa todo esto y lo ponen sobre la mesa. ¿A qué se le iba dando prioridades? Para que algo como esto no ocurriera, por ejemplo, que todo el país se quedara por horas sin luz. Claro, y sobre todo tenemos que llegar al fondo del tema, porque la explicación técnica suena muy fácil, ¿no? Empieza un problema en la línea de transmisión, se empiezan a activar otras, llega la generación, falla la generación y se produce un evento en cascada. Pero ¿por qué se produce el evento en cascada? ¿Dónde llegó el punto en donde la generación fue menor que la demanda? ¿Y qué pasó en ese punto? ¿Cuándo se debió haber cambiado los sistemas de protección en ese y por qué no sucedió eso de ahí? Ese tema demora un poco más. Hay incluso gente externa que nos está ayudando a hacer simulaciones de ver qué es lo que sucedió y tenemos una idea de por dónde van las cosas, pero hay normativamente un comité de fallas que ya está instalado y que tienen que dar respuestas. ¿Pasa por una falla humana? ¿A qué me refiero? Al hecho de que alguien no lo anticipó, no se dio cuenta que esto iba a pasar, que iba a colapsar y que íbamos a tener este apagón. Porque usted ha dicho, si esto vuelve a ocurrir, le voy a pedir la renuncia a todas las cabezas de ese enlace. Entonces, deja abierta la posibilidad, así sea mínima, de que pueda volver. Bueno, evidentemente, ellos lo que me dicen es que es muy poco probable que vuelva a ocurrir. Como yo soy una persona numérica, les pedí números, pero evidentemente esto es algo que no debe de suceder. Yo como ciudadano y como ministro no acepto la respuesta de que una falla en una línea de transmisión genere el colapso de todo un país. No debería de suceder. ¿Ya? Ellos pueden decir que es raro, que ha ocurrido, es verdad, es raro, porque la última vez que ocurrió en 2004, yo les pedí antecedentes también de otros países, como para saber si esto es algo aislado, y efectivamente hay otros países en donde ha existido el blackout, pero el sistema eléctrico no puede ser tan vulnerable. Y esto simplemente, y eso sí lo repetí varias veces, y lo repetí en las ruedas de prensa, que la crisis energética es un problema que tiene varias aristas. Una es la generación, que lo sufrimos, otra es la transmisión, y otra es dependencia de ciertas centrales hidroeléctricas que hoy claramente somos dependientes. ¿En este caso se descarta hablar de un sabotaje? A ver, yo lo descarto por el momento, pero lo que sí tenemos que ir a ver es dónde hubo fallas humanas, donde hubo negligencia y responsabilidad de no tener el sentido de urgencia de atacar ciertos temas que evidentemente debieron haber sido urgentes. ¿En eso trabaja también el comité de crisis que se ha creado? No, eso lo estamos revisando aparte. El comité de falla es netamente técnico. Ahora, dentro de esta crisis eléctrica, ¿cuánto se ha invertido? ¿Qué se ha comprado? ¿En qué se ha avanzado? ¿No? También eso es importante saber. Vamos a avanzar, estamos avanzando con la contratación de 435 megavatios que están en proceso. Muchos de estos temas no los puedo adelantar. Hemos hecho un trabajo de hormiga en buscar generación al más corto plazo, y eso quiere decir turbinas, motores que estén disponibles y que sepamos que estén disponibles
para, en función de eso, poder hacer las contrataciones. Pronto van a tener muchas respuestas al respecto, pero estamos trabajando bastante en eso. Puedo asegurar que 435 megavatios son los que aproximadamente vamos a tener. Usted decía, soy un hombre de números. En dinero, ¿a cuánto asciende la inversión hasta el momento? Eso, hasta el momento, lo estamos trabajando en las contrataciones, por eso no ha habido desembolsos, pero en parte de eso va a ser alquiler, la minoría va a ser alquiler, la mayoría va a ser contratación en tierra permanente en Quevedo, Salitral, me parece que Santa Elena y Esmeraldas. Y la inversión está por definirse porque al momento está netamente referencial hasta que manden las ofertas ya finales. En 3 meses más pudiéramos estar enfrentando el estiaje. Hay la expectativa de la llegada de las barcazas. ¿Cómo va eso también? La barcaza es está dentro de los 435 megavatios y tengo buenas noticias pronto sobre ese tema. Llega porque llega. Llega porque llega, sí. Ok, ahora, no quiero dejar de preguntarle también sobre el problema que enfrenta hoy la producción petrolera también debido a este temporal fuerte. Hay la erosión del río Coca pues ha aumentado y rápidamente, ha subido muy rápido y eso de ahí también genera abre la puerta que pudiéramos enfrentar una crisis también en este sentido. ¿Qué se está haciendo en eso? Bueno, estamos trabajando en el tema del dique seco que se lo quería declarar desierto. Desafortunadamente, mire cómo es la naturaleza. Si hubiéramos actuado antes, ahorita ya tendríamos, ahorita en el sitio donde va el dique seco, ya hay cambios por la lluvia que se originó. Así de cambiante es el fenómeno que estamos atacando y eso evidentemente igual lo tenemos que sacar adelante para poder resolver que se frene el tema de la erosión regresiva. Pero eso está afectando también particularmente hoy día el oleoducto de crudo pesados que ha parado su operación temporalmente y eso tiene evidentemente una afectación en la producción petrolera. ¿Cuál es ahí la proyección? Porque en un día cayó esta producción en 30.000 barriles. Sí, cerca de 37.000 barriles diarios es lo que estamos perdiendo ahora por este tema y lo que nosotros esperamos es que en el orden de 20 días ya podamos recuperar el OCP. Yo recuerdo que conversamos más o menos a finales de mayo y usted decía que se estaba tratando de salvar un proceso de licitación que usted no lo quería dejar caer porque estaba dirigido precisamente a una obra para mitigar este problema, ¿no? Sobre todo la erosión del río Coca, cuando son procesos burocráticos que toman tiempo, pero aquí hay una emergencia también. No, sí, aquí hay una emergencia y justamente por eso ese proceso tiene que ser rescatado. Yo di la instrucción y ya están, me parece que hoy incluso tiene una reunión el comité técnico para evaluar ofertas, para calificar las ofertas. Es un nuevo comité que se conformó. Y en función de eso se va a decidir quién es el adjudicado para ese proceso. Pero eso toma tiempo también, el mismo proceso, el adjudicarlo a alguien hasta que esto se concrete. ¿Cuál es quizás entonces el plan B? Bueno, pero estamos en una mucha mejor posición. Estamos en una mucha mejor posición que empezar la contratación de cero. El adjudicar y el firmar el contrato implica que ellos, una vez determinado el adjudicado, pueden entrar a hacer ciertos trabajos firmado el contrato. No es un tema digamos, versus la alternativa, que era declarar desierto y volver a hacer todo un pliego de licitación y todo un llamado a ofertas, este proceso que estaba avanzado con 8 oferentes y ya estando en la comisión técnica es algo que pronto se puede ver resultado, ¿no? Pero para ese tema puntual solamente se centran en eso, en este proceso, en no dejarlo caer que pueda avanzar, o como le decía, pues hay algunas otras estrategias que también se están implementando a la par. Bueno, en el tema del oleoducto crudo pesado ya se estaba trabajando en una alternativa, en un trazado diferente, alternativo, incluso antes de las lluvias del domingo pasado. Entonces, ese proceso sigue y ese proceso va a ayudar, evidentemente, a que el OCP sea antes activado. Ahora, el riesgo es que entonces los 37.000 barriles que se están dejando de producir pueda aumentar. El país debería también estar preparado para de repente conocer eso o que se dé eso. A ver, el problema que estamos teniendo con la erosión regresiva es que cuando hay picos de caudales, como los que estamos teniendo ahora, mientras estamos hablando, Coca-Cola está dejando de operar algunas de sus unidades porque tenemos caudales bastante altos y sedimentos cerca de 3.000 partes por millón en la captación, cuando deberíamos de tener 600 para poder dejar el embalse. Entonces estamos viendo cómo de otros lados sacamos potencia para cubrir toda la energía, pero cuando tengo estos picos de caudales es que se acelera el tema de la erosión regresiva. Y en el momento en que pasa eso de ahí, nosotros la obra que se ha dejado de hacer por año y medio casi, es la que tenemos que hacer y eso es lo más urgente que hay que hacer. Bueno, se lo preguntaba porque el pronóstico del clima sigue hablando de fuertes lluvias y también ese temporal ha afectado a varias vías en el país. ¿Cuál es la situación hoy? ¿Cómo diría usted está el estado, ¿no?, de las carreteras en el país, sobre todo en la Sierra y Amazonía?
Sí, sobre todo tenemos varios sitios afectados en la zona de Baños, que ustedes saben, en donde lamentablemente, y tengo que mostrar mi solidaridad con todas las familias de aquellas personas fallecidas, pero también hay muchas afectaciones a lo largo de 20 kilómetros de vía en la Baños Puyo, en donde tenemos muchos deslizamientos. El río Goyán es casi como un cañón y tenemos una ladera que tiene varias vertientes, y cuando se acumula mucha lluvia, lo que ocurre es que esas vertientes traen demasiado lodo y justo ahí se encuentra la vía. Entonces, esa vía está totalmente afectada y con varias interrupciones, y ya ahora hemos logrado llegar a la zona de Río Verde, que era la zona más afectada, pero evidentemente en toda esa zona estamos teniendo varios problemas. Y eso conlleva a que cuánto tiempo más permanezca la vía, quizás que no esté expedita, ¿no? Se la había cerrado totalmente. ¿Cuál es ahí la proyección? Hoy la vía ya está habilitada. El problema es que cuando empezamos a limpiar ciertos deslizamientos, aluviones, para llegar al punto más afectado, se lo hace, se va avanzando y se va llegando al sitio más afectado, pero no se terminan todos los trabajos de limpieza. Entonces hoy la vía no está expedita. Eso probablemente nos tomará 2 a 3 semanas, pero ya hay circulación. Pero evidentemente también tenemos problemas en Chimborazo, en Napo, en Santo Domingo y en Pichincha. Las fuertes lluvias están afectando de manera importante a la vialidad. Y nosotros ya hemos declarado la emergencia en alguno de estos sectores. O sea, ¿qué porcentaje quizás de la red vial está afectada, si lo ponemos en números? En porcentajes es difícil decirlo ahora, porque esas provincias no necesariamente contribuyen tanto al porcentaje de vías. Yo lo veo más por puntos críticos y por aluviones, y hoy tenemos cerca de 60, 70 puntos críticos nuevos generados por estos temas. La situación hoy, por ejemplo, de la vía Quito, Baeza, Papayacta. Quito, Baeza, Papayacta hoy está con problemas, pero no está inhabilitada, no está cerrada esa vía hoy. Y usted decía también en el oriente, quizás ahí, ¿cuáles son las que se han visto mayormente afectadas? Bueno, ahí tenemos la Baños Puyo, que es el acceso al oriente hoy, es importantísimo, y tenemos problemas en el río Napo, que hemos declarado en emergencia también, y que estamos haciendo unos estudios para reforzar ese puente y ya de una vez por todas poder tener acceso en ese puente. Hablemos ahora del tema de la focalización de subsidios, ministro, también en aras del tiempo. Preguntarle, bueno, hasta el último corte se supo que habían alrededor menos de 3.500 personas, beneficiarios que ya se habían registrado, ¿no? Que habían hecho este proceso. ¿Ha aumentado ese número quizás? Sí, hoy estamos en 12.000 registros y 8.500 con cuentas bancarias ya registradas. ¿Cuándo se prevé realizar este primer pago por compensación? Hay una fecha, se sabe que a finales de mes es cuando van a subir el precio de la gasolina extra de Ecopaís, pero ustedes han fijado ya algún día. A ver, lo importante de saber es hasta el 24 de junio vamos a hacer un primer corte de las personas registradas con cuentas bancarias que van a ser beneficiarias el primer mes. Eso es paso número 1. El decreto ejecutivo seguramente va a salir los últimos días de junio, y una vez que se firme el decreto ejecutivo, nuestro objetivo es que ya estén en las cuentas bancarias los valores instalados de esas personas que ya estén registradas hasta el 24 de junio. ¿Por qué cree que va avanzando lento este registro? Se habla de completar alrededor de 85.000 beneficiarios, sí, y van 12.000 apenas. Bueno, están avanzando bastante bien, creo yo. El problema, el 84.000 viene de un análisis estadístico que nosotros realizamos en función de todas nuestras bases de datos. La realidad va a ser la que encontremos con el registro. Y recuerde que después del 24 de junio tenemos 4 meses adicionales para que la gente se siga registrando y que sea beneficiario desde el mes 1, ¿no? Ahora, ¿hay la posibilidad de abrir el destino de estos beneficiarios por la compensación? Se lo pregunto porque, claro, a raíz de que ya se dio a conocer el esquema cómo iba a ser, hay quienes, por ejemplo, han salido al paso, que son las personas que hacen este tipo de taxis por aplicación, por ejemplo, que dicen que no son considerados y que también brindan un sistema de transporte importante en el país, los que trabajan a través de aplicaciones, de estas apps. No, mire, más bien este es un momento para buscar la formalización y esta es una de las cosas que lo hablamos con el taxismo. El taxismo tiene que entender que hoy más que nunca el ser formal está siendo compensado de alguna manera, pero recordemos, por favor, que este es un beneficio que lo estamos dando a los usuarios de los taxis. Nosotros lo que estamos buscando es que los usuarios de los taxis no se vean afectados con tarifas más altas por la medida que estamos tomando de liberalización de los precios. Pero entonces quiere decir que entran solo los taxistas que son federados y cooperados. Sí, correcto. Sí. ¿Sí? Ahora, ¿cómo se evita? Usted dice queremos darle ese beneficio a los usuarios. Los controles también para evitar la especulación.
Aquí en el país siempre sube la gasolina y subió todo. Sí, y vamos, digamos, tenemos un arduo trabajo con las gobernaciones en ese tema y lo vamos a ejecutar, pero también necesitamos de la ciudadanía. Hoy con los celulares tenemos comunicación directa con los ciudadanos y ahí les pedimos, por favor, que nos reporten cuando vean abusos de parte de especulativos para poder tomar acciones. Ahora, hay analistas que difieren del cálculo que se ha hecho en cuanto a lo que va el país, el Estado, a obtener producto de esta focalización de subsidios. Ayer conversábamos con el economista Walter Spurrier y él decía que apenas él calcula que serán 330 millones de dólares, que la compensación bordeará 100 millones y lo que va a quedar son 230 millones. Bueno, ahí el Ministerio de Finanzas es el que nos ha dado las cifras oficiales y ellos hablan de cerca de 600 millones, que restando las compensaciones que pueden bordear los 100, 150, tendríamos alrededor de 450 millones. Pero importante hablar de la socialización también que se hizo antes de ya dar el anuncio de la medida, porque para el 4 de julio, claro, el FUT ha anticipado una movilización, pero la reacción quizás no ha sido similar a ocasiones anteriores, sin irnos tan lejos, el gobierno anterior que tuvo más de 12 meses tratando, mediante conversaciones, de poder dar paso a una medida y no lo logró. Bueno, nosotros, recuerde que desde febrero venimos trabajando en este tema, el presidente lo anunció y evidentemente es algo en lo que nosotros creemos, en el sentido de que cuando uno analiza la data, ve que el 53% del subsidio se está destinando a gente que gana más de $1,000. Yo, por ejemplo, tengo 2 carros en los que uso Ecopaís o Extra. Y evidentemente ese no es el destino que le deberíamos estar dando a los recursos. Por eso nosotros hicimos un análisis de ver quiénes realmente pueden llegar a ser los afectados. Y la población que salta es el usuario de este transporte, que sí puede llegar a encarecer tarifas y encarecer transporte de víveres. Y por eso nosotros atacamos a ese sector particular para entender también que en el momento en que tomamos una medida difícil, los afectados deben de alguna manera verse no afectados. ¿Qué es lo perfectible dentro de la medida? Por ejemplo, ayer escuchaba también al representante de la Cámara de Distribuidores de Derivados del Petróleo y decían, nos hubiera gustado más que sea a través de una tarjeta y no en efectivo. Hay cositas que todavía siguen haciendo ruido, pese a que ya el anuncio está hecho y la medida en firme. No, yo no estoy de acuerdo con el tema de la tarjeta. Yo pienso que la transferencia más directa es que te lleva a la cuenta bancaria el dinero de compensación. ¿Le da más transparencia? Sí, yo creo que sí. El problema siempre fue el cuánto, y ese cuánto lo trabajamos estadísticamente, una base de datos muy rigurosa, un análisis que se hizo con la Agencia de Regulación, con el SRI, con ANT, y vimos todos los consumos de todas las modalidades, vimos todos los consumos en todas las gasolineras del país en el 2023, en el 2022, y en función de eso vimos toda la estadística para saber que la mayoría de los usuarios de esas modalidades de transporte no se iban a ver afectados. Quiero agradecer al ministro que nos haya dado este tiempo para hablar de algunos temas. Lo hemos hecho rápidamente en algunos casos, pero era necesario tocar todos estos puntos. Muchas gracias. Gracias a usted nuevamente. Son las 7:42 de la mañana. Vamos a una pausa y al regresar con nosotros la ministra de Inclusión Económica y Social.